Oye, literalmente tu personaje en la película Deseo te llamó desde que leíste el guión. Me gustaría que nos contaras un poquito, pues, cómo fue justamente ese enamoramiento, digamos. Pues yo, mi libro favorito es Lolita, de Vladimir Nabokov. Entonces, estaba obsesionada con Lolita desde que estaba chiquita. Uno de los primeros libros que leí y fue mi primera literatura erótica. Y desde que yo leí Lolita no encontraba como otro libro erótico que me llamara la atención, porque de repente trataba de leer literatura erótica, pero se me hacía como ya demasiado. Y que rayaba como en lo burdo y en lo vulgar y en lo sexual que tampoco me llamaba la atención. Entonces, cuando leí este guión, vi a Lolita en uno de los personajes, ya me habían hablado para otro personaje, pero vi a Lolita, el personaje que para mí era Lolita, y todo lo que implicaba esta niña precoz, esta niña con una sensualidad exuberante y una necesidad y un deseo de ser y una conciencia atroz, Claro. sobre su sexualidad y sobre su poder sexual y su poder femenino. Entonces, cuando leí este personaje en Deseo me llamó mucho la atención y dije, yo quiero interpretar a este personaje, pero tiene 17 años y yo tengo 27, ¿qué hago? Entonces, pues hablé con el director, se lo propuse, le gustó la idea y desde ahí empezó el proceso de no sé, interpretar a esta chavita y de poder experimentar esa parte, esa que tanto me llamaba la atención a través de la jovencita. Oye, ¿alguna vez tuviste durante este proceso un temor, digamos, de que el director cruzara esta línea de lo erótico? Porque la película está como muy cuidada. Yo no sé si la palabra sea incluso contenida, porque pareciera que le dan la oportunidad al espectador de que más bien él termine como estas imágenes en su cabeza, ¿no? Es que para mí el erotismo es eso, ¿sabes? El erotismo es como todo lo que te provoca una imagen y todo el recorrido que tu imaginación termina de hacer. El erotismo tiene que ver con la imaginación profunda de cada ser humano, qué tanto puedes imaginar. Y yo creo que es mucho más interesante y te lleva a lugares mucho más interesantes tu imaginación que cualquier imagen que puedas ver en el cine. Entonces yo más bien creo que es contenido cuando con imágenes te cuentan todo. Claro. ¿No? Eso para mí es contenido porque es como si hubiera interrumpido la capacidad que yo tengo para imaginar hasta dónde pudo haber llegado esa escena erótica, esa escena sensual o esa escena de sexo, lo que sea, de amor. Entonces, para mí ese es el erotismo y lo que me llamó la atención es que en el guión estaba escrito de esa manera. Entonces, cuando yo platiqué con el director y me habló de la propuesta que él quería hacer, de cómo él visualizaba, porque obviamente sí hablamos de esas escenas y fue una de las preguntas que yo le hice al principio, cómo pensaba contar esas escenas. Y cuando me habló de cómo él las visualizaba, me di cuenta que estábamos como en la misma página. Entonces, ya después se dejó de ser una de mis preocupaciones y mi preocupación principal fue cómo voy a interpretar a esta chavita, cómo la voy a hacer verosímil, cómo arriesgo y que no se vea que estoy tratando de ser una chavita. Era como había muchas otras preocupaciones en mi cabeza. Oye, a lo largo de la historia de la humanidad, digamos, el deseo parece ser el mismo. Es decir, yo deseo a alguien y ese alguien a su vez desea a otro. Y en ese sentido me gustaría saber, pues, cuál es uno de tus deseos no cumplidos, porque parece que la película, a pesar de que, es decir, la película es un mosaico, ¿no? Muestra estas 8 historias de estas relaciones sensuales, eróticas, que de alguna manera hace que el público se identifique con alguna de ellas, pero en general el hecho de saber que todos tenemos deseos no cumplidos, pues creo que, me parece como el principal elemento que hace que uno se identifique. ¿Cuál es uno de esos? El tema principal de la película, más que el deseo, es la insatisfacción humana. Y yo creo que en ese sentido todos nos relacionamos y nos identificamos con la insatisfacción. La incapacidad como seres humanos de satisfacer nuestras necesidades, sean cual sea, sexuales
o cualquier otra necesidad de tener y no poder tener. Por ejemplo, mi personaje habla de querer tener una vida y tener acceso a cosas que no tiene por sus circunstancias sociales, y el no poder tener eso la hace padecer su vida. Entonces es muy chistoso porque cuando quieres algo lo buscas y cuando tienes eso que deseaste por muchos años, en ese momento tu deseo se materializa en otra cosa. Es como claro. si automáticamente no tienes la capacidad de disfrutar lo que tanto querías durante tantos años porque ya estás viendo lo otro que no tienes. Entonces yo creo que es un calvario sumamente humano, y hay unos que por naturaleza somos más difíciles de satisfacer que otros seres humanos. Los que somos más difíciles de satisfacer creo que vivimos más atormentados que Claro. los que tienen la capacidad de agradecer y de disfrutar las cosas que tienen y no estar buscando las cosas que no tienen. Pero generalmente yo creo que es naturaleza humana la insatisfacción. Paula, muchas gracias. Gracias a ti.